Hola, hoy vamos a compartir un tema que surge de una reflexión acerca del modelo cómo Jesús forma a sus discípulos. Entendemos que Jesús es nuestro modelo, que Él nos envía tal como el Padre lo envió a Él lo dice allí en los Evangelios, que nos envía tal como Él fue enviado por el Padre, y el ministerio que Jesús desarrolla incluye esto de la formación de las personas, de los discípulos. Nosotros también desarrollamos y buscamos la forma cómo hacerlo, eh, discípulos, pastores, líderes, al interior del ministerio, pero hoy quiero invitarles a reflexionar en aquellos aspectos que resultan los más importantes en el ministerio de Jesús, cómo es que Él forma a sus discípulos, de tal manera de que pensemos luego en cómo aplicamos estos principios a la formación, a un modelo de formación propio, un modelo de formación que desarrollemos más allá de lo que en este momento tenemos, para asemejarnos lo más posible al ministerio de Jesús, que es nuestro modelo. Vamos a compartir hoy día algunos de estos aspectos que son, primero, la elección y el llamado. De esto surge el proceso formativo, la elección que el Padre hace de las personas y el llamado de Jesús. En segundo lugar, una reflexión acerca del enfoque en la persona que Jesús hace. Más allá de la función, Jesús se enfoca en la persona. El tercer punto es la formación del carácter. Y creo que este es uno de los puntos más fuertes, porque gran parte del proceso formativo que Jesús desarrolla con sus discípulos tiene que ver con el trato del carácter. El cuarto es la renovación del pensamiento. De esto también nos habla ampliamente el apóstol Pablo en sus cartas. Y la verdad es que una persona no cambia si no cambian sus pensamientos. La renovación de la mente es lo que determina el cambio interior y exterior en una persona. 5. Vamos a hablar acerca de un concepto que encontramos en la formación, tanto en el Antiguo y Nuevo Testamento, encontramos preciosos ejemplos, un concepto que es la mentoría. ¿Qué es? ¿De qué se trata esto de la mentoría? El sexto punto es los principios y prioridades del reino. En contraposición a cuáles eran los énfasis en la religión de los líderes religiosos judíos en el tiempo de Jesús, a qué es lo que estaba en boga, de qué se trataba la religión judía, ¿cierto? Jesús viene a darle un vuelco tremendo a lo que es la relación con Dios y el conocimiento de Dios de parte de las personas. Y Él se enfoca principalmente en los principios y las prioridades del reino. El punto 7 son las motivaciones. Este es un tema que debe ser tratado. ¿Cuáles son las motivaciones que tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer lo que hacemos? Lo que hacemos es algo que está profundamente arraigado en el corazón del hombre. El octavo punto son las enseñanzas y capacitación. Aquí es donde entra el contenido, lo que podríamos decir el programa, el contenido del proceso formativo. Y por último, el noveno punto es autoridad y poder. Estos dos conceptos unidos son parte del proceso que Jesús hace. Sin la delegación de autoridad y sin la investidura de poder, no está completo el proceso formativo que Jesús hizo con sus discípulos. Por lo tanto, tampoco podemos considerar nosotros completo un proceso que no involucre estos dos aspectos que son sobrenaturales, que son obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Obviamente, lo que vamos a exponer hoy día no es un programa formativo completo, es solo una reflexión acerca de cuáles deben ser los principales énfasis, los principios, los contenidos
es una reflexión en la que les quiero invitarles a que podamos pensar y buscar en el modelo de Jesús qué es lo que debiéramos nosotros construir como ministerio, como nuestro proceso formativo. Bueno, el punto 1 es la elección y el llamado. Todo proceso formativo de un líder, de un pastor, de un obrero, o como sea que le llamemos, todo el proceso de formación de una persona para el reino de Dios se inicia con un hecho fundamental que es completamente ajeno a la persona misma, incluso ajeno a quienes participamos de su formación. Y esto es la elección soberana que Dios hace de la persona. La Biblia nos da amplia cuenta de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en la carta a los Romanos hay una reflexión bastante profunda acerca de esto, de que Dios elige a las personas. Y menciona, por ejemplo, eligió a Jacob y no a Esaú. Este hecho, que escapa al control de la persona, radica en la elección soberana que Dios hace. Ese es un primer punto que debemos afirmar. El segundo es el llamado que Jesús hace a la persona. Aquí, en el llamado, viene de parte de la persona que va a ir o que podría ir a ese proceso de formación una respuesta. El llamado requiere necesariamente una respuesta afirmativa o negativa, pero cuando Jesús llama a alguien y le dice, ven, sígueme, se necesita una respuesta. Cual sea esa respuesta es lo que va a determinar el proceso adelante que va a seguir. O sea, quiero decir, no hay posible proceso formativo sin considerar que Dios haya elegido a esa persona y que esta persona haya dado su respuesta personal, afirmativa, al llamado de Jesús. Creo que muchas veces nos hemos dado cabezazos, nos hemos frustrado muchas veces en la formación de personas que a las finales probablemente no tuvimos ninguna seguridad de si habían sido elegidos por Dios y si habían dado su propia respuesta personal al llamado de Jesús. O sea, sin la elección y sin el llamado, el proceso formativo ni siquiera se inicia. El segundo punto tiene que ver con la orientación hacia la persona del proceso formativo que Jesús hace. Me refiero a esto, a que Jesús forma a una persona mirándola y considerándola como una persona completa, como un ser humano integral. No es una formación que se oriente a la función que esa persona va a desempeñar. La formación de Jesús no está enfocada en las enseñanzas o habilidades que deba entregársela a esa persona para que ésta desarrolle una función, sino en la persona misma, en lo que es ese ser humano completo. Lamentablemente nuestra sociedad actual nos parcializa mucho, nos fragmenta. Por decir una cosa, en la consulta del dentista yo soy nada más que el paciente. Se espera que reserve mi hora, que asista, que me someta al tratamiento que va a hacer, que pague la cuenta, ¿no es cierto? Se espera solo eso de mí. Allí no soy una persona, soy un paciente. A bordo del bus soy pasajero. Debo pagar mi pasaje, ocupar mi puesto, no molestar y llegando a destino bajarme. Allí soy considerado solamente como un pasajero. Bueno, en el colegio de mis hijos yo era el apoderado. En el supermercado soy el cliente. Y así, como personas somos fragmentados y vistos en forma parcial todo el tiempo, en todos lados. Pues bien,
Jesús nos ve como personas integrales, como personas completas en todo momento. El proceso formativo que Jesús hace se diferencia de lo que hace los procesos formativos académicos normales, lo tradicional. Universidades, institutos, academias, se fundamentan principalmente en el programa a seguir, más que en la persona. Se fundamentan en que esta persona hay que entregarle una cierta cantidad de conocimientos y de habilidades para que desempeñe una función. La formación que Jesús hace enfoca poderosamente el corazón de la persona y lo que la persona es, de tal manera de que cuando nosotros desarrollamos nuestro propio sistema formativo, nuestro propio modelo de formación en el ministerio, tenemos que enfocarnos también en esto, no dejar de ver al ser humano completo, no pretender ahorrar tiempo por eficacia y centrarnos solo en los conocimientos y habilidades que debemos entregarle a esa persona. Él es un ser humano y debemos seguir viéndolo así. Esto es uno de los elementos característicos. En Jesús, por ejemplo, el sermón de la montaña. Él se retira a un monte y vienen sus discípulos, se sientan alrededor de él y Jesús abre su boca y comienza a entregarles toda esta palabra que aparece allí en el sermón de la montaña. Este sermón es profundamente personal, abarca a todas las áreas de la vida del ser humano. No está centrado solamente en unas cuantas necesidades o funciones a desempeñar. El sermón de la montaña toca prácticamente todo lo que es la vida y el interior, el corazón, la mente y todo en el discípulo. Creo firmemente que un proceso formativo conforme al modelo de Jesús debe enfocar completamente la persona humana. El tercer punto es la formación del carácter. En lo que hemos llamado la escuela de Jesús, podemos decir que la formación del carácter prácticamente lo es todo. Podríamos decir, es esto lo que importa. En el proceso que Jesús hace con sus discípulos, gran parte del proceso formativo tiene que ver con la formación del carácter. ¿De qué hablamos? Se trata básicamente de formar el carácter de Cristo en las personas. Es el fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22 se nos presenta hablando de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Rasgos como estos, que son componentes de nuestro carácter, determinan lo que somos. Es nuestro carácter lo que modela no solo nuestros resultados, sino efectivamente qué es lo que somos como personas. Aproximémonos a mirar un poco más de cerca algunos de ellos. Por ejemplo, la tolerancia a la frustración. Significa la capacidad que una persona tiene de enfrentar una adversidad o un fracaso en algún aspecto o el no obtener algo que quería y ser capaz de sobreponerse a eso. Ser capaz de no derrumbarse, no darse por vencido, seguir perseverando, enfrentar una situación cuando no todo sale bien y ser capaz de seguir adelante. En la Biblia, los términos relacionados que más se usan está, por ejemplo, la paciencia, la perseverancia. Tiene que ver directamente con esto que en lenguaje actual se llamaría tolerancia a la frustración. Miremos otro más. Control de impulsos. Este es uno de los elementos claves en lo que conocemos como inteligencia emocional. La capacidad que una persona tenga de controlar, de manejar adecuadamente sus propios impulsos, sus emociones, sus apetitos, va a determinar
el éxito o fracaso de esa persona. Este aspecto, el control de los impulsos, es uno de los factores que explican por qué de pronto personas inteligentes y capaces fracasan repetidamente en cosas a veces muy sencillas. Aquí se nos presentan términos en la Biblia como el dominio propio, la mansedumbre o el concepto de ser sobrios, que se nos presentan en los evangelios y en el Nuevo Testamento, relacionados con esto, con el dominio de los impulsos, el control de impulsos. Junto a estos elementos encontramos varios otros más. Podemos mencionar la capacidad de automotivarse, la capacidad de posponer una satisfacción inmediata para obtener un mejor resultado, el optimismo, el pensamiento positivo y muchos otros más. No pretendo aquí agotar el tema, pero sí solamente dar un pincelazo para mostrar que este aspecto del que se refiere a la formación del carácter es un punto central en todo el proceso formativo que hacemos de las personas. Lo fundamental no es enseñar sobre este tema, sino producir un cambio efectivo. Un médico no ganaría mucho con explicarle a un enfermo de bronconeumonía una extensa charla acerca de su enfermedad. Esa persona lo que necesita es ser tratada, no que le expliquen de su enfermedad. Al igual, el trato del carácter, no basta con estudiar sobre el tema, sino que necesitamos ser tratados y formados en nuestro carácter. El proceso de formación alrededor de este punto tiene que ver mucho más con la transformación que con la información que podamos recibir. El cuarto punto es la renovación del pensamiento. Esto es algo que resulta crucial en la formación que Jesús hace, en el ministerio de Jesús, el cambio de mente. Y tiene que ver no solamente con las cosas que pensamos, sino con nuestra estructura mental, cómo procesamos los pensamientos y las cosas que van ocurriendo en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribe: no imiten las conductas y costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Eso está en Romanos 12:2. La forma como pensamos y los pensamientos que tenemos es algo que debe ser profundamente transformado. Los hechos más notables en la vida de los hombres que Jesús llamó tienen que ver con este cambio en su pensamiento. Aquí, evidentemente, no se trata solo de enseñar sobre este tema. Se requieren principalmente vivencias y por sobre todo modelos de pensamiento que puedan dirigirnos, inspirarnos y entregarnos nuevas formas. Por ejemplo, si una persona tiene una mente pesimista y desconfiada, cada cosa nueva que le enseñemos a esa persona va a ser procesada por esta mente pesimista y desconfiada. Finalmente, el conocimiento que esta persona habrá acumulado con toda la información que se le entregó va a estar cargado, teñido por esta naturaleza que tiene su mente, de tal forma que se requiere no solo pensamientos nuevos, sino una forma nueva de pensar. O sea, hay que cambiar la maquinaria. Una vez más nos encontramos en un proceso donde no basta con enseñar académicamente sobre el punto. Se necesita que podamos generar formas en que un cambio de mente pueda ser posible. Que las vivencias, las experiencias vividas y por sobre todo el modelo a seguir nos lleven a producir un profundo cambio en nuestra mente, pues es parte esencial de la formación que Jesús hace.
El quinto punto es la mentoría. Cuando hablamos de mentoría nos referimos a un tipo de relación constructiva y fructífera entre personas donde alguien es influido por otro de tal manera de que quien es mentor traspasa de sus propios conocimientos, de sus propias convicciones, de su propia vida a quien es mentoreado. Un mentor significativo en la vida de Moisés fue su suegro Jetro. Probablemente un tiempo no muy largo, pero fue importante la mentoría que él hizo. Luego Moisés fue el principal mentor y durante un largo tiempo de Josué. En el Nuevo Testamento nos encontramos con Saulo de Tarso. Él tuvo como mentor al rabino Gamaliel, pero luego de convertido al cristianismo, Bernabé fue uno de los hombres que mentoreó en él en la gracia y en la compasión cristiana. En la vida de cada uno de nosotros podemos reconocer esas personas que han influido, esas personas que han sido significativas y formativas en nuestra vida, los mentores que hemos tenido a lo largo de nuestra vida, algunos por largo tiempo, otros pueden haber sido un tiempo muy breve, pero significativo. Algunos en áreas más amplias de la vida, otros en cosas muy específicas. Pero entre todos ellos, entre todos los que fueron nuestros mentores, construyeron de alguna manera lo que actualmente somos. Reconocer el valor de la mentoría en el proceso formativo es devolverle la importancia a las personas. El enfoque académico de prácticamente toda la enseñanza formal pretende basarse en el programa, donde no importa quién sea el maestro que lo desarrolle, el resultado formativo se supone que debería ser el mismo. Pero esto de verdad casi nunca es así. La Biblia, en cambio, nos muestra valiosos ejemplos de modelos de mentoría que deben enseñarnos e inspirarnos. Cuando trabajamos para construir un nuevo modelo formativo para nuestro ministerio o para la misión global, debemos considerar que esto debe constituirse más sobre las personas que sobre los contenidos. Punto 6 son los principios y prioridades del reino. Una de las diferencias más marcadas entre las enseñanzas de Jesús y la de los rabinos judíos de su época es que estos últimos se enfocaban principalmente en las leyes y en los mandamientos que debían cumplirse. En cambio, Jesús enfocó su enseñanza principalmente en dar a conocer los principios del reino y las prioridades. De esta manera la gente pudo conocer qué es lo que a Dios verdaderamente le importaba, cuál fue la intención que Dios tuvo al entregarle sus leyes. Esto hizo que las enseñanzas de Jesús no fueran poniendo carga sobre la ya pesada religiosidad judía de aquel tiempo. La gente tuvo la oportunidad de conocer a través de Jesús de una forma completamente nueva y fresca lo que era la relación con Dios. Conoció a Dios de una forma que antes no se lo habían mostrado. Y es porque Jesús enfocó al corazón de las cosas, fue siempre a los principios, fue a las prioridades, a sacar el verdadero sentido y valor de las palabras de Dios en las Escrituras. Esto es algo que debemos considerar también cuando pensemos en formular los contenidos de un proceso formativo para nuestro ministerio, que verdaderamente estemos enfocándonos en lo que a Dios le importa, en los principios, en cuáles son las prioridades reales para el reino, de tal manera de no estar de nuevo enfocándonos sobre conceptos teológicos o sobre enseñanzas y leyes. En esto también debemos imitar el modelo de Jesús. El punto 7 son las motivaciones. No basta con que una persona haga lo correcto. Para nuestro Señor es tanto o más importante
las motivaciones de por qué lo hace. El tema de las motivaciones íntimas, aquella fuerza interior que nos mueve a hacer algo, radica en lo más profundo de nuestro corazón. Y es precisamente allí donde están las cosas que a Jesús verdaderamente le importan. Las motivaciones que tengamos para hacer lo que estamos haciendo es un tema que sin duda será tratado por Jesús en nuestra formación. Es difícil pensar en un modelo formativo que considere una forma de cómo sacar a la luz y cómo tratar las motivaciones íntimas en las personas. Esto más bien es algo que seguramente el Espíritu Santo tendrá que hacer en cada uno. Pero este modelo de escuela que generemos debe procurar que esto ocurra. Si no son tratadas a fondo nuestras motivaciones, aun que pudiéramos estar haciendo lo correcto, pudiera ser que no sea con las motivaciones correctas. Este es un tema que debe ser tratado por el Señor. El punto 8 es la enseñanza y la capacitación. Bueno, luego de todas las consideraciones anteriores que hemos hecho, debemos aproximarnos a ver cuáles serán las enseñanzas y la capacitación que las personas deberán recibir en el proceso en el que están involucradas. Aquí nos encontramos con un amplio espectro de materias que seguramente pueden resultar útiles en la formación, pero esto fácilmente podría dar como resultado una malla curricular larguísima, interminable. Creo que aquí debemos manejarnos con prudencia y sabiduría en la selección de temas que compondrán esta malla. Yo no quiero aquí entrar a enumerar una posible selección de temas, sino más bien hacer algunas consideraciones de cómo generaríamos esta malla curricular. La primera es que las materias que se enseñan deben ajustarse al contexto. ¿Será principalmente en terreno, dando testimonio de Jesús, o en la vida interna de la iglesia? ¿Será en un entorno urbano o rural? ¿Será en un lugar con nuestro propio idioma natal? ¿O en una tierra con idioma extranjero? El contexto donde vamos a movernos, donde vamos a servir, debe determinar la malla curricular que componga nuestro proceso de formación. Tenemos que considerar además la realidad y las necesidades específicas de cada discípulo en este proceso de formación. Asimismo, debiéramos tener muy en cuenta los potenciales, las capacidades y las cualidades únicas de cada individuo. No podemos pensar o no deberíamos pensar en un proceso que sirva por igual para todos. Quiero también mencionar que el proceso de formación que desarrollemos tiene que centrarse mucho más en las vivencias de las personas, en la experiencia personal, en el aprender haciendo, y no quedarse solamente en una transmisión de conocimientos de tipo académica. La sala de clase debe ser la realidad misma, la vida de las personas, las relaciones interpersonales. El taller de capacitación debe ser principalmente el ejercicio mismo de la Gran Comisión. Y finalmente el punto 9, autoridad y poder. Quiero mencionar un aspecto ineludible en la formación y que sin embargo escapa a nuestro control directo, pues esto va a ser obra exclusivamente del Espíritu Santo en la vida de los discípulos. Esto es, la delegación de autoridad, en los mismos términos en que Jesús delega a sus discípulos en Mateo 10, en Marcos 6, en Lucas 9, cuando Él los envía y les entrega autoridad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos, para liberar endemoniados y para anunciar el Evangelio del Padre.
la delegación de autoridad es una parte intrínseca en la formación del discípulo. No podría haber una escuela de Jesús que no considerara esta entrega de autoridad en la vida del discípulo que es enviado. El segundo paso es la investidura con poder. Aquí hablamos de la potencia transformadora, de eso que hace que personas comunes y corrientes sean transformados en testigos, en obreros, en líderes que pueden impactar al mundo con sus propias vidas. Aquello que representa a Jesucristo en la vida de personas, como digo, hombres y mujeres comunes y corrientes, que son transformados en algo extraordinario. Esto es el poder que nos habla el libro de los Hechos, cuando se nos dice que recibiremos poder desde lo alto y con ese poder seremos testigos. Estos dos aspectos, la autoridad y el poder, como digo, no es algo que podamos manejar nosotros directamente, es algo que el Espíritu Santo va a hacer, pero que tendrá que ser parte integrante de la formación que pretendemos dar. La forma como lo generemos será determinante en los resultados que tengamos. Una parte significativa del ministerio de Jesús fue formar a sus discípulos. La tarea de formar es algo que está incluido en la Gran Comisión. Pero ahora quiero llevarte a pensar, cierra tus ojos y piensa un momento, ¿cómo ha sido nuestra propia formación? Piensa en tu vida, piensa en lo que va hasta este momento presente. ¿Puedes identificar las cosas que Dios ha ido poniendo en tu camino para formarte? ¿Puedes identificar también aquellas cosas en las que aún nos falta ser formados? Aquellas cosas en las que el Espíritu Santo está trabajando aún en nuestra formación. Quiero que pienses también en cuántas de aquellas cosas que Dios ya ha formado en tu vida pueden ser útiles y efectivas en la formación de otros que vendrán detrás de ti. ¿Qué es lo que tú tienes para dar en este momento en la formación de otras personas? La formación, o podemos decirlo, la transformación, este proceso de construirnos de nuevo como personas que Dios hace en nosotros, es una parte esencial de lo que recibimos de parte de Dios cuando nos hace sus hijos. Fuimos constituidos, hechos hijos de Dios. Eso cambió nuestra naturaleza. Y ese cambio de naturaleza tiene que reflejarse en un todo al que llamamos la formación que Dios hace con nosotros, la escuela de Jesús.